Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un video más a mi canal. El tema del día de hoy es marihuana legal en México, todo lo que tienes que saber respecto al tema. Marihuana ilegal para los homies de mi colonia, marihuana legal en las calles de California. Y no solo sería ya en las calles de California donde sería legal la marihuana, sino que en un futuro no muy lejano, en las colonias de México, la marihuana podría llegar a ser legal. ¿Por qué lo estoy hablando como un podría y no como un es legal? Bueno, el día de ayer, 19 de noviembre de 2020, la noticia que más revuelo causó en redes sociales fue que el Senado aprobó en lo general la despenalización y la regularización de la marihuana en cuestiones lúdicas y de salud. Pero que el Senado las haya aprobado ya quiere decir que por ello automáticamente la marihuana ya es legal en México. No, por supuesto que no. Sin embargo, hay que reconocer algo. Los resultados de esta aprobación en lo general es 82 votos a favor, 18 votos en contra y 7 abstenciones del Senado. Pero, ¿qué votaron? Se podrían preguntar. Bueno, lo que se puso en pugna el día de ayer fue la aprobación del dictamen por el cual se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis y por ese medio se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Ok. ¿Por qué estoy hablando de una ley y por qué estoy hablando que el Senado lo aprobó, pero estoy diciendo que no es legal la marihuana todavía? Bueno, vamos a dejar las cosas bien claras. El Senado, por supuesto, aprobó en lo general la ley para la regularización del cannabis y el Instituto Mexicano para la regulación y control del cannabis. Pero, ¿por qué si el Senado ya lo aprobó no es legal todavía en México? Bueno, la respuesta es muy simple y es que todavía falta que se concluya el proceso legislativo. Si de casualidad después de este video les surge la pregunta, oye, en México, ¿cómo es el proceso legislativo? ¿Cómo se crean las leyes en México? Lo hago en un siguiente video si me lo comentan aquí abajo. Pero aquí lo importante es destacar que el Senado sí ya aprobó esta ley para la regulación y control del cannabis, así como la creación del Instituto Mexicano para la regularización y el control del cannabis. Pero ¿qué falta para que esto sea ya un hecho? Bueno, todavía falta que lo discutan y lo aprueben en la Cámara de Diputados. En el Senado ya se aprobó. Falta que lo apruebe la Cámara de Diputados. Y si la aprueba la Cámara de Diputados, ¿ya sería legal la marihuana o esta ley entraría en vigor? No. Si la Cámara de Diputados aprueba lo mismo que aprobó el Senado, sería turnado esta decisión al presidente de la República, es decir, a Andrés Manuel López Obrador, para que publique de manera oficial la Ley General para la Regularización y Control del Cannabis y por lo mismo para que dentro de un término de los próximos meses, 6 meses me parece, se cree el Instituto para la Regularización y Control del Cannabis. Entonces, recapitulando, ¿qué sucedió ayer en México? El Senado aprobó con 82 votos a favor la ley para la regularización y control del cannabis, pero falta que se turne a la Cámara de Diputados. Una vez que lo apruebe la Cámara de Diputados, se turnará al presidente de la República para que haga oficial esta decisión y entre en vigor esta ley. Será hasta ese momento en el que el presidente de la República Mexicana publique mediante un aviso, un decreto en el Diario Oficial de la Federación, cuando entre en vigor la Ley General para la Regularización y el Control del Cannabis, no antes. Falta Cámara de Diputados, falta la promulgación por parte del presidente. Pero, ok, si ya sabemos eso, ¿cuáles son los puntos que toca esta ley general para la regularización y control de la marihuana? Bueno, habría algunas modificaciones al Código Penal, así como para la Ley General de Salud. ¿Por qué? Porque antes sí estaba, si de llegarse a dar esta ley,
ya habría una contradicción, como que me estás permitiendo por un lado hacer un uso lúdico de la marihuana, pero por el Código Penal me estás diciendo que si yo utilizo enervantes o drogas como marihuana, me vas a meter a la cárcel. A este choque entre que una ley dice algo y la otra ley diría lo otro, se le llama antinomia. Si existiera esta antinomia, a cual respetamos, las dos son derecho vigente, ¿ok? Entonces, junto con la ley general, si se expide, es decir, si se aprueba por la Cámara de Diputados y si la promulga el presidente, tendría que haber también las modificaciones pertinentes al Código Penal Federal, así como a la Ley General de Salud, para que tengan una cohesión y estén encaminadas a que la marihuana sea legal de manera lúdica y para uso medicinal en nuestro país. Ahora bien, esta ley, en caso de promulgarse, retira la obligación de no tener antecedentes penales para poder acceder a una licencia para sembrar, cultivar y cosechar. Es decir, en México se podía sembrar, cultivar y cosechar, pero si demostrabas que no tenías antecedentes penales. Ahora ya no es necesario que lo demuestres en caso de que esta ley sí se promulgue. Ahora bien, se permiten los edibles sin psicoactivos, ¿ok? Es muy importante que los que sepan del tema, yo no sé mucho, yo solo estoy hablando del proceso legal y las implicaciones que tiene si esta ley entrara en vigor, pero los que saben del tema van a saber cuándo hay un psicoactivo y cuándo no, ¿ok? Ahora bien, el Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Cannabis, el IMC, ahora tiene lugar para 3 personas provenientes de OSS. También, para vender se necesitará una licencia por parte del instituto y no puede exceder del porcentaje de THC que determine el mismo instituto. También se permitirá el uso para fines industriales a mayores de edad y sociedades mercantiles pudiendo comercializar en el territorio nacional y otros países, siempre y cuando en esos otros países sean de origen o destino también sea legal. Es decir, no vas a poder ir a vender a un país en donde sea ilegal la marihuana, ¿verdad? Ok, también, ¿qué es otro de los puntos que se toca o llegan a ser un hito histórico en la legislación mexicana? Bueno, es que al principio, cuando se había propuesto este proyecto de ley, se decía que las personas que utilizaran de manera lúdica la marihuana, es decir, por gusto, por placer, porque eso les hace sentir bien, de la máxima cantidad de plantas de cannabis que se podían tener en sus casas era de 4. Con esta aprobación del Senado ya se propone que se tenga hasta 8 plantas de cannabis en las casas de los que les guste fumar marihuana de manera recreativa. Ahora bien, no es todo lo que se regula o se regularía si es que entra en vigor esta ley, sino que sí se podría vender marihuana, pero no a grandes rasgos, una persona individualmente. Como decíamos, se necesita una licencia. Si el instituto te lo otorga, siendo una persona física o siendo una sociedad mercantil, bueno, ahí tú ya podrás hacer comercio con la marihuana. Pero si tú de manera particular consumes marihuana de manera lúdica, no quiere decir que vas a poder estar vendiéndola y de ahí crear comercio si es que no tienes licencia. Lo que sí podrías hacer si no tienes la licencia es que tú podrías vender a otras personas, pero solo podrías venderle a una sola persona una sola vez al día y con una limitación de gramos. También ahorita estoy buscando tal cual cuántos gramos son los que puedes poseer y cuáles serían las multas en caso de exceder esos gramos. Y es que aquí dice que además de poder llevar hasta 27 gramos contigo para consumo personal, a partir de los 28 gramos y hasta los 200 ya podrías tener una sanción económica. ¿De cuánto sería la sanción si tú excedes de los 28 gramos hasta los 200? De 28 a 200 hay sanción económica que dicen que va a poder ir desde unos 5,200 pesos mexicanos a unos 261,000 pesos mexicanos. Así que ojo, para todos aquellos que estén celebrando y quieran que esta ley sea ya legal o que ya entre en vigor, tengan cuidado
con que cuando entre en vigor no excedan de los 27 gramos, porque de ser así, sí podrían tener sanciones económicas. Si ustedes ya se pasaran de los 200 gramos, podrían terminar en la cárcel. Así que ojo muy bien con los gramos que ustedes van a aportar para el uso lúdico. Y para finalizar a grandes rasgos, se dice que con esta decisión, sobre todo impulsado por los senadores de Morena, se dice o se vertieron los siguientes argumentos. Y es que dice que lo que realmente ha dañado no es el cannabis, sino las consecuencias de su prohibición. La gradualidad de la legislación no significa que aquí finaliza, sino que aquí comienza. Es decir, se pretende que con esta legalización de la marihuana se puedan reducir los grandes estragos que ha traído la delincuencia organizada, específicamente en la venta de drogas como la marihuana. Alguno de los senadores del PAN dijo, es que el hecho de que sea legal en México va a abrir las puertas y las posibilidades para que en las escuelas sea muchísimo más fácil que se les venda marihuana a tus hijos. Sin embargo, habría otros que podrían decir, ok, puede ser razonable lo que me estás diciendo, pero que no sucede ya en la actualidad, que en México, en la generalidad, es muy fácil conseguir marihuana si preguntas. Entonces, de que sea clandestino a que sea legal, yo creo, en mi punto de vista particular, que sí es un avance en México. ¿Por qué? Porque pues ya estamos en una era de globalización, ya estamos en una era en donde no tendríamos que ver malo este consumo recreativo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Oregon, se acaban de legalizar en estas elecciones, junto con las de Trump versus Biden, que las drogas rudas, es decir, ya cualquier tipo de droga, es legal. Y si te atrapan en Oregon, Estados Unidos, ya lo único que tendrían que hacer es llevarte a rehabilitación para ayudarte a salir de tu problema de adicción. Y es que, ¿por qué penalizar a alguien que de por sí puede estar sufriendo por la drogadicción? Sería muy poco lógico en aras de poder proteger a la persona en cuanto a ser humano, ¿no lo cree? Y el hecho de que en lo particular no consumo marihuana y tampoco me place consumir marihuana, yo pienso que ya es una discusión más allá del si está bien o está mal, sino que sería, oye, pues bueno, yo prefiero que sea legal para que ya no haya tantos peligros para los consumidores de la misma y que tengan una seguridad al momento de poder adquirirla e incluso pues plantarlas en sus casas y así ya no nos libramos de estar yendo con dealers que sí pueden poner en peligro su integridad física, incluso su vida. Entonces, a grandes rasgos, sí, el Senado aprobó la Ley General para la Regularización y Control del Cannabis, pero no porque el Senado lo haya aprobado, ya directamente lo hace una ley vigente. No, falta que pase a la Cámara de Diputados y ya después se le turna al presidente, el presidente la promulga al Diario Oficial de la Federación y entra en vigor cuando ahí se establezca. Puede ser, o lo general, es que entre en vigor un día después de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación y en los transitorios de esa misma ley tienen que especificarse cuántos meses o cuánto tiempo se le dará al Estado mexicano para poder llevar a cabo la creación del Instituto de la Regulación y Control del Cannabis, para que el Código Penal no se contradiga con la Ley General de Regulación del Cannabis. Y bueno, ya son procesos legislativos, administrativos, que el Estado mexicano tendría que hacer en caso de que se llegue a promulgar esta ley. Pero sería ya todo por mi parte en el video de hoy. Espero te haya gustado y si te quedó alguna duda de qué implicaciones tiene este aprobación del Senado de la Ley General de Regulación del Cannabis, déjamelo saber en los comentarios y con muchísimo gusto trataré de respondértela. También me gustaría que dejaras aquí qué otro tema te gustaría que yo aborde en mi canal. Dale like si te gustó el video, compártela con tus amigos que creen que ya solo porque el Senado lo aprobó ya por ello es legal el consumo de marihuana en México. No, no, no. Mándales este video para que tengan fundamentos, argumentos jurídicos de decir, oye, legalmente sí, el Senado ya lo aprobó, pero hay que recordar que es un proceso legislativo, todavía no termina el proceso legislativo y cuando termine el proceso legislativo de manera afirmativa, entonces sí podríamos decir que la marihuana ya es legal en nuestro país. Tan simple como es. Y por último,
te invito a que te suscribas a mi canal porque trato de subir temas de derecho y temas importantes como el Senado aprueba la ley general para la regularización del cannabis, o hace algunas semanas hice un video de las elecciones o cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos. Así que, sin más que agregar, espero no haber sido tan aburrido y nos vemos hasta el siguiente video.